Buenas noches, nos encontramos hoy para comentar las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. Continuamos con el índice detallado de la metafísica de Aristóteles, en específico el libro noveno de la metafísica, que es la continuación de este apartado, nominado División del ente en potencia y acto, de divisione entis in potentiam et actum, y el libro décimo de la metafísica, nominado Unidad y multitud, su oposición y diferencias en latín de unitate ac multitudine aerumque oppositione ac differentis. Y bueno, sin más, pues le daré paso a nuestro estimado Adrián. Por favor, muchas gracias. Gracias, doctor Bitsu. En lo que se refiere al libro noveno, específicamente en la cuestión 3 del capítulo 10, eh, en esta cuestión cuyo título es item attingit questionem an in rebus incorruptibilibus malum esse possit. En esta parte, eh, Suárez no, bueno, de forma, digamos que marginal. En esta parte, Suárez nos dice que lo malo solo puede darse en en las privaciones. Específicamente nos dice, esse malum autem non est nisi cum privatione aliqua. Aunque como ya he mencionado, pues se toca esto sobre el mal y la privación de forma, digamos que marginal. Lo cierto es que aquí se toca el tema del mal como problema filosófico. Eh, Como sabemos, pues la historia de las reflexiones filosóficas sobre el mal va a surgir de la necesidad de resolver una aparente contradicción fundamental, a saber, si Dios es bondadoso, omnisciente y todopoderoso, ¿cómo es o cómo es posible que el mal exista? Y bueno, para los pensadores clásicos, este no era como tal un problema, o al menos no era un problema fundamental. Sin embargo, ellos consideraban que pues antes de buscar el origen del mal, pues era necesario determinar su esencia. Así, por ejemplo, vamos a tener que en Platón, ¿no? El mal pues a veces es caracterizado como una privación, a veces es caracterizado como ignorancia y a veces es caracterizado como un desequilibrio del alma. Esto es, bueno, o esto pasa cuando pues la parte irracional del alma pues se antepone a la parte racional y pues con ello se deviene en un desequilibrio, ¿no? En general podemos decir que pues para los griegos esto no va a ser un problema fundamental, ya que ellos, por ejemplo, si analizamos la literatura, pues vamos a encontrar que para ellos no era un problema que, por ejemplo, muchas desgracias ocurrieran pues por intervención, digamos que de las deidades. Sin embargo, nuevamente, con la llegada de, como lo mencionábamos en otras sesiones, con la llegada del cristianismo, pues el panorama, digamos que intelectual cambia, ¿no? Y ya no es solamente un tema marginal, sino pues se vuelve un problema fundamental que no solo es filosófico, sino pues también teológico. Entonces, en este periodo, vamos a decirlo así, de transición y de consolidación del cristianismo, vamos a encontrar que una de las primeras respuestas a este problema, pues va a ser, o al menos una de las más adoptadas en un principio, pues va a ser la del dualismo maniqueo, ¿no? De hecho, podemos recordar también que el mismo San Agustín, pues durante su juventud, pues siguió esta respuesta, ¿no? A grandes rasgos, pues vamos a tener que, pues el maniqueísmo, pues sostiene que en el universo tenemos prácticamente dos principios. El universo es el resultado de una batalla eterna entre dos principios, el bien y el mal. De esta perspectiva, pues el mal es una sustancia real, no es una privación, sino es una sustancia real. Y en el caso particular del ser humano, pues el cuerpo vendría a ser esta manifestación del mal, mientras que el alma, pues
pertenecería, si me lo permiten, al reino del bien, ¿no? Nuevamente, esto es una simplificación, pero si seguimos este enfoque, podemos decir que el tratamiento teológico del maniqueísmo pues va a ser radical y de, esta, de este tratamiento pues bueno, se estarían desprendiendo tres conclusiones un poco incómodas. La primera sería que Dios no es el único creador, la segunda que Dios no es omnipotente y la tercera que no es libre. Y bueno, como ustedes seguramente se imaginan, eh, dado que estas conclusiones pues devienen en muchos problemas, por ejemplo, en que Dios no tiene la capacidad de impedir, por ejemplo, el mal, perdón. Pues bueno, debido a esto, pensadores como San Agustín, quien antes pues había sido maniqueo, pues las van a rechazar y las van a criticar de alguna forma por su inconsistencia, ¿no? Por falta de un, si me lo permiten, sustento empírico, ¿no? Entonces, en su lugar, pues se va a adoptar esta visión aristotélico-platónica que va a definir al mal no como una sustancia, sino pues como una privación. Y de hecho esto se refleja en la exposición de Suárez, aunque como ya hemos mencionado, Suárez lo toca este punto en relación a otra cuestión, lo toca como un tema marginal, pero bueno, se ve reflejado que él maneja esta tesis, pues bueno, por lo que hemos citado. Entonces, pues bueno, podemos ver que aunque Suárez no lo expone, digamos que de forma exhaustiva, pues afirma que no tiene una existencia propia el mal, ¿no? Sino que es simplemente la ausencia de bien, ¿no? O una ausencia de forma o una ausencia de sustancia. Entonces, el ejemplo muy citado es que, pues, la enfermedad es una falta de salud, ¿no? Sin embargo, al entender el mal como una carencia de ser, van a generarse algunos problemas. Pues, si bien al entender el mal como una privación, pues se libera a Dios de la responsabilidad del mal en su creación, pues se generan otros problemas. Eh, y bueno, ¿cuáles serían estos problemas? Y bueno, con esto me gustaría cerrar. Por ejemplo, entender el mal como una privación, por ejemplo, no explica satisfactoriamente por qué Dios permitiría que tales carencias existan, ¿no? Por otro lado, entender el mal de esta forma, pues parecería insuficiente, por ejemplo, para describir la realidad de ciertos sufrimientos, ¿no? Entonces, ya para cerrar, debido a esto, pues cabría preguntarse si podemos hablar de una maldad positiva, y hubiera sido interesante que Suárez abordara este tema, pero bueno, como lo hemos mencionado, pues no era el objetivo principal de esta cuestión, ¿no? Pero me llamó la atención esto y quise compartirlo. Perfecto, estimado, muchas gracias. Pues le daremos paso a nuestro estimado Uri. Por favor, Uri. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la reflexión puesta por el profesor Adrián y por supuesto retomando algunas cuestiones ya abordadas en el video pasado, igual por el profesor Adrián, respecto a la relación entre acto y potencia, ¿no? Habría que decir que la discusión en torno al mal se enmarca en lo que pues, ya el propio Suárez señala como actum esse meliorem potentiam bonis, secus in malis, de si el acto es mejor que la potencia en las cosas buenas y al contrario en las malas. ¿Y por qué se plantea esto, Suárez? Porque, bueno, dadas las conclusiones a las que, bueno, ya se han comentado y a las que arribó en todo lo que es el índice detallado del libro noveno de la metafísica, en la cual, bueno, sin pormenorizar una conclusión, detallarla de manera muy particular, Suárez se decantaba por la idea de que el acto, en efecto, es la terminación, eh, la incoactividad y por tanto tiene cierta perfectividad en su estado con respecto a la potencia. Es decir, en la discusión de si la potentia restat actum, si antecediendo al acto, el acto como cuestión terminativa del movimiento que conlleva
las distintas potencias, pues es el estado perfecto, ¿no? O incoactivo perfectivo. Y bueno, en ese sentido, es la Inquisición respecto a esta cuestión del mal, ¿no? Que aborda. Cito a Suárez porque, bueno, me parece que lo detalla muy bien aquí, cuando dice, no obstante, cosas sustancialmente incorruptibles pueden ser mudables por sus accidentes, movimientos o actos, y en cuanto tales pueden darse en ellas algún modo de corrupción física o relativa. Y en esto quisiera también tenerme un poco, no tanto en la posibilidad o en la existencia del mal para las cosas corruptibles, tanto como para las cosas incorruptibles, que esa es también una cuestión muy, muy sugerente. Y parece comprender Suárez que, en efecto, también las sustancias incorruptibles pueden, por efecto de estos movimientos o actos, en cuanto tales, pues ser objeto de una mutación a la corruptibilidad y a un sentido físico relativo, ¿no? Y bueno, continúo citando a Suárez, dice, de la misma manera las cosas naturalmente sin defectos pueden tenerlos moralmente. Y bajo este concepto, el mal moral puede tener lugar en lo incorruptible. Esta materia la tratan con mayor extensión los teólogos y bueno, aquí Suárez nos advierte que los pondrán a la disposición, número 35 en la sección 5. Eh, Enlazando esta cuestión última del estado en el que deja la reflexión sobre el acto, de como una cuestión perfectiva de la potencia, en torno también a la gran discusión sobre las relaciones entre, bueno, la naturaleza del acto y también de lo que se dicen las cosas que están propiamente en potencia. Me parece también muy sugerente la división que, por supuesto, también ya el profesor Adrián en la sesión pasada mencionaba, que es la siguiente. Lo cito a Suárez bueno, en latín y en español. Dice, de potentia autentic sunt subdit Aristoteles hanc esse differentiam inter potentias naturales et libras. Seu quotidiemet se irrationales et rationales. Dipse loquitur quote in prioribus nequese et, y citando Suárez a Aristóteles, Utecum quate possim passivum et activum proximen. Hoc quidem faciat ilutero patiatur. Así entendida la potencia, añade Aristóteles, que la diferencia que hay entre las potencias naturales y las libres, o lo que es igual entre las irracionales y las racionales, según su expresión, es esto. En las primeras es necesario que, según su capacidad, puestas ante lo que pueden hacer o padecer, lo hagan unas y lo padezcan otras, con la clara diferencia que ya se señalaba de que la potencia, la potencia libre no, pues no va en ese sentido, ¿no? Sino en lo que otras, como dice aquí, dice de las otras que no es necesario. Es decir, aquello que deja margen al obrar o al no obrar. Eh, Me parece que es sugerente esta cuestión, la discusión de las potencias, sobre todo para entender ciertas analogías, no solamente en el plano de la metafísica, ¿no? Sino también de la ontología, inclusive de la historia. Cuando se reflexiona sobre la potencia natural que puede tener algo externo con respecto a un ente, y también la cuestión de las potencias libres, ¿no? Que, bueno, pertenece a los seres humanos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, me parece muy, muy sugerente. Yo, bueno, hasta aquí cierro mi primer comentario. Gracias. Perfecto, muchas gracias, estimado Uri. Y pues yo solamente haré también un comentario breve respecto a la cuestión quinta del capítulo noveno del libro noveno, que es sumamente sugerente, dado que Suárez reflexiona respecto a la proposición toda potencia es al mismo tiempo de contradicción, o según se le suele expresar ordinariamente, es potencia de contradicción. Sin embargo, y aquí viene lo sugerente, el pensador hispano considera que es difícil hallarle un sentido verdadero y sistemático a esta proposición, porque en primer lugar, como advierte Santo Tomás, parece que no puede aplicarse a la potencia activa, ya que no toda potencia activa es potencia de opuestos, sino únicamente la racionalidad, que me parece sumamente sugerente porque devela la complejidad del pensamiento de Suárez a través, obviamente, de la disertación y la cribación de otros pensadores. Y de lo anterior, remito un fragmento latino
que dice lo siguiente: non omnem potentiam activam esse oppositorum se rationalem tantum. Y ya para finalizar mi intervención, evocaré el capítulo 11 del libro noveno, donde Suárez, retomando a Aristóteles, enfatiza que existe una prioridad de conocimiento del acto respecto de la potencia. Para explicar esto se brinda el ejemplo de la geometría, y me parece sumamente brillante, en el cual mediante la reducción al acto por medio de la división de lo que potencialmente se contiene en las líneas continuas, se llega a acordades también de la geometría. Y aquí este punto me parece sumamente sugerente, dado que hay una constante circularidad o atingencia entre configuraciones matemáticas y o lemáticas, dado un cauce procesual, ¿no? Este último apartado dice en latín: exemplo geometriae in qua reducendo in actum per divisionem id quod impotentia continetur in lineis continues. Y bueno, pues yo voy a finalizar aquí mi intervención y le daré paso. Gracias, doctor Bitsu. Mi segundo comentario también es breve y más que con el libro eh, noveno, estaría relacionado con el libro 10 de la metafísica, bueno, con la lista de cuestiones, ¿no? Del libro 10. Sobre este libro 10, hay bastantes cosas interesantes. Sin embargo, eh, quisiera llamar la atención nuevamente sobre una definición una definición aristotélica que Suárez cita. Esta definición es sobre el alma. Suárez nos dice que está presente en el libro en el libro cuarto de la física de Aristóteles. Y nuevamente aquí Suárez la cita de manera marginal, porque bueno, el tema principal de este libro es la unidad y sus características, pero bueno, a pesar de que la cita de manera marginal, precisamente en su paráfrasis del capítulo 3, como tal, en esta sección no va a enlistar específicamente cuestiones, sin embargo va a ser un pequeño comentario. Bueno, esta definición es la siguiente, cito: animam vocabit Aristoteles numerantem partes motus. Esto se encuentra en la página 155 y en el texto español se traduce del siguiente modo, ¿no? Llamó Aristóteles al alma número que numera las partes del movimiento. Y bueno, ¿por qué me llamó la atención esta definición? Me resultó bastante sugerente porque en la Disputación 50, bueno, obviamente todavía no llegamos ahí, pero eh, es bien sabido que en la Disputación 50, pues Suárez va a mantener una confrontación con San Agustín a propósito del problema del tiempo. Nuevamente aquí recordemos que para San Agustín, pues el tiempo es un fenómeno que solo, bueno, según la concepción agustinana, solo puede darse en el alma humana, ¿no? Y de hecho lo define o lo describe como una distentio animae. Sin embargo, Suárez va a defender la objetividad del tiempo y de hecho lo va a explicar a partir de un concepto metafísico de duración, ¿no? Nuevamente aquí no nos vamos a adelantar, ya tendremos la oportunidad de retomar este problema cuando lleguemos a la disputación 50. Pero lo importante es mencionar que en el libro 11 de las Confesiones, que es donde San Agustín desarrolla sus reflexiones sobre el tiempo, en este libro se rechaza que el tiempo sea la medida del movimiento. Sin embargo, es interesante que esta tradición, que bueno, en el libro 11 no se da cuenta del origen de esta tradición, pero gracias a Suárez me he dado cuenta que esta tradición, si me lo permiten, se puede rastrear hasta el capítulo 14 del libro cuarto de la física de Aristóteles. Personalmente desconocía la fuente agustiniana. De hecho, si no me recuerdo, los traductores de Biblioteca de Autores Cristianos
mencionan que estas reflexiones son de inspiración plotiniana y que fueron conocidas por Agustín por vía de Mario Victorino. Sin embargo, sería interesante, dejo abierta esta posibilidad, tendría yo que confirmarla. Es posible que esto se remonte hasta la física de Aristóteles, ¿no? Y lo cual sería bastante interesante, ¿no? No solo para entender mejor la reflexión agustiniana, sino también la reflexión suareciana, ¿no? Y específicamente en el contexto de la disputa 50. Y bueno, eso sería todo por ahora. Perfecto, estimado Adrián. Muy interesante, sumamente sugerente estas reflexiones que haces al final. Pues le daremos paso a nuestro estimado Uri. Sí, muchas gracias. Bueno, para hacer la cuestión de, pues ya finiquitar esa cuestión del libro noveno de la metafísica, solamente dejar también señalar algunos asuntos que, por supuesto, Suárez va a abordar en las disputaciones que marca con los números 44, respectivamente, también el número 43, y que tiene que ver sobre el actum esse priori en potentia, si la prioridad del acto sobre la potencia, y también la cuestión de quantificatur res proprie esse impotentia, es decir, cuando se dicen que las cosas están propiamente en potencia. Brevemente, esta cuestión se puede referir a la proximidad o a la reflexión en torno a proximidad y distancia, que puede adquirir en ese sentido la potencia cuando está próxima al acto o al movimiento en un solo agente, o bien por vía remota, y como señala aquí Suárez, en definitiva, pues nos lleva por el derrotero de explicar si la materia se afirma de una cosa y se enseña o se predica denominativamente, porque pues no es abstracta y como se ha insistido también en los videos pasados, la reflexión suarista tiene un sustrato muy concreto, es decir, parte también de la materia, y se dice por razón, la razón que es clara, que la parte no se predica del todo, sino denominativamente, ya que no se predica como todo por ser precisamente el todo lo calificado por la denominación. En el caso de la prioridad del acto sobre la potencia, lo sugerente y que va a postergar Suárez para estas disputaciones que señalaba es la cuestión sobre el hábito o los hábitos, y también algo que, bueno, dejo también ahí para los escuchas, cuando señala que puede analizarse primero la prioridad del acto sobre la potencia por definición, por razón y conocimiento, y si el acto precede temporalmente a la potencia natural, al menos según la especie. Eh, bueno, con eso cerraríamos, digamos, este aspecto del capítulo 9 en lo que se refiere al libro décimo de la metafísica en su índice. Suárez pues ya nos aborda esto que el doctor Bitsu y el profesor Adrián pues ya han comentado, la unidad y multitud, la posición de diferencias, la cuestión de la prioridad del género, bueno, lo que intitula Suárez Rationes Mensurae per se primo unitati quantitatis convenire, si el concepto de medida conviene esencial y primariamente la unidad cuantitativa, en el cual por supuesto vamos a Suárez también con un énfasis en la cuestión conceptual, en decantarse por si es un sustantivo o un adverbio. ¿Por qué? Porque pues de ahí se definen algunas cuestiones importantes en la reflexión sobre el apriorismo cuantitativo o bien del género. Sí, Suárez dice, suele discutirse aquí si lo primero en cada género es la medida de lo demás. Eh, y bueno, en especial, cuando señala la primera, de acuerdo con la puntuación aquí seguida, es que la palabra primero no sea sustantivo, sino adverbio. ¿Esto a qué nos llevaría? Nos dice Suárez a hacer que hay medida en cualquier género, pero que primaria y propiamente conviene a la cantidad. Pero en el caso de lo segundo, que primero sea sustantivo, juntándolas así, cita Suárez que sobre todo la medida es lo primero de cada género. Supla, si dijimos, contiene principalmente propia de la cantidad. En la discusión sobre la unidad, no es una sustancia separada de los individuos. Bueno, aquí, siguiendo la postura aristotélica,
Nos señala que en la cantidad, cualidad y otras cosas, la unidad no es más que la entidad indivisa de cada uno. Lo mismo sucede en la sustancia. Es una infiere incidentalmente que de la misma suerte que en los colores existe un color primero, habrá también en la sustancia una sustancia una, que no será algo separado, sino una sustancia singular. Cuestión que va a discutir Suárez, pues a lo largo de este capítulo 4 del libro décimo Anestesia. Bueno, pues yo hasta ahí dejaría mi comentario. Perfecto, estimado Rim. Pues muy interesante también, sumamente sugerente este apartado de cantidad y cualidad, ¿verdad? Y la relación que hay entre la unidad y pues la entidad indivisa como la sustancia. Sumamente sugerente lo que acaba de decir Uri, también lo que dijo nuestro estimado Orián. Yo combinaré sus dos comentarios, ¿no? En algunos puntos. Ya para finalizar, me remito a la cuestión segunda del capítulo doceavo del libro noveno, que es algo que ya se estuvo tocando durante toda la sesión, pero es sumamente interesante cuando Suárez, a través de la metafísica de Aristóteles, va planteando las posibilidades limitantes o recursividades que tiene o que podría tener lo que hoy denominamos campo nociológico, ¿verdad? En específico, cuando Suárez, a través de Aristóteles, pues enuncia que sobre la verdad de nuestra composición mental se funda en la unión identidad objetiva, considerando así el pensador hispano que aunque nuestro entendimiento no afirma ser o no ser, sino mediante una composición real de sus conceptos simples, no aplica, sin embargo, dicho modo de composición al objeto concebido, sino que aprende como compuesta una cosa de suyo simple, y en latín nominado quamquam enim mens nostra non enuntiat esse vel non esse. No es el principio de este apartado, pero me parece sumamente sugerente en tanto las posibilidades que podría tener hoy en día este tipo de reflexiones en la codeterminación, ayuntamiento o reconfiguración de basamentos nociológicos. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho por su asistencia.